La historia de hoy es sobre un agente invisible, uno responsable de algunas de las peores plagas de la humanidad. Pero la cosa no se queda ahí, en la enfermedad. Va mucho más allá, porque revela una verdad sorprendente sobre de dónde venimos todos nosotros. Para empezar, vámonos a 1918. Un misterio. Una pandemia de influenza que, bueno, simplemente arrasó con el mundo. El culpable era poderoso, era mortal y era totalmente invisible para los microscopios de ese entonces. La gran pregunta era, ¿qué demonios era esa cosa? Bueno, aquí es donde empieza la cacería. Para entender a este asesino, los científicos se vieron persiguiendo, literalmente, a un fantasma microscópico. Y esa persecución los llevó a descubrir, una categoría de vida, entre comillas, completamente nueva. El rastro nos lleva a finales del siglo XIX. En 1892, un tal Dmitry Ivanovsky se dio cuenta de que algo más pequeño que cualquier bacteria conocida, estaba enfermando a las plantas de tabaco. Pero el verdadero ajá llegó en 1935. Wendell Stanley logró algo impensable. Cristalizó al culpable, el virus del mosaico del tabaco. Y a ver, ¿por qué esto es tan importante? Porque las células vivas no se cristalizan. Esto fue la prueba definitiva. Se trataba de una partícula súper simple, mucho menos compleja que cualquier cosa viva que conociéramos. Y claro, esa simplicidad nos pone de frente con una de las paradojas más fascinantes de toda la biología. La pregunta del millón. ¿Están los virus realmente vivos? Ok, fuera de una célula, un virus es básicamente una partícula inerte. Se le llama virión. Pensemos en él como si fuera un paquete de mensajería. Adentro, las instrucciones, su material genético, ya sea ADN o ARN. Y por fuera, la envoltura protectora, que es una capa de proteína llamada cápside. Y ya está, no hay más. Es literalmente código genético dentro de una caja. La diferencia es abismal, como se ve aquí. Una célula viva, pues, se reproduce sola, tiene su propio metabolismo para generar energía, es una estructura súper compleja. El virión, en cambio, no puede hacer nada de eso. Nada. Es básicamente una roca. Hasta que encuentra una célula que infectar. Y esta frase lo resume a la perfección. A pesar del impacto gigantesco que tienen en el mundo, los virus, pues simplemente no encajan en la definición de vida. Son algo más. Entidades que habitan en esa zona fronteriza súper extraña entre lo puramente químico y lo biológico. A ver, si no están vivos, ¿cómo es que pueden causar tanto desastre? ¿Cómo lo hacen? La respuesta es simple y aterradora. Son los secuestradores más eficientes de la naturaleza. Son lo que se llama parásitos intracelulares obligados, una forma elegante de decir que, sí o sí, necesitan invadir una célula para activarse. Y la variedad es inmensa. Hay virus para todo, cada uno especializado en su objetivo. Unos atacan plantas, como el del mosaico del tabaco, otros, como los adenovirus, nos dan resfriados, y luego están los que se especializan en cazar y matar bacterias. A eso se les llama bacteriófagos, o fagos, para abreviar. Fijémonos un poco en el bacteriófago. Miren esa estructura. Es que parece una especie de módulo de aterrizaje lunar, ¿no? Está perfectamente diseñado para posarse sobre una bacteria, perforar su pared y ¡zas!, inyectarle su material genético. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado es lo que se ve en la imagen de la derecha. Una bacteria condenada, repleta de cientos de nuevos virus, listos para reventarla desde adentro y salir a buscar nuevas víctimas. Básicamente, los virus tienen dos modos de ataque. Por un lado está la infección lítica. Es el método bruto. El virus entra, convierte la célula en una fábrica de copias de sí mismo y ¡boom!, la hace estallar. Por otro lado, tenemos la infección integrada, que es mucho más sutil, más sigilosa. Aquí, el virus inserta su propio código en el ADN de la célula. Se convierte en un provirus. Y ahí puede quedarse calladito, latente por generaciones, esperando el momento adecuado para activarse. Todo esto nos deja con una pregunta. Una pregunta importantísima. Si el mundo a escala microscópica es una guerra sin cuartel, una batalla constante, ¿cómo diablos surgió la cooperación? ¿Cómo fue posible construir algo tan increíblemente complejo como una célula eucariota, que es, al final, el tipo de célula que nos forma a nosotros? Y aquí, justo aquí, es donde la historia da un giro de 180 grados. Un giro totalmente inesperado. Porque la respuesta no está en el conflicto, para nada. Está en uno de los actos de colaboración más alucinantes de toda la historia de la vida en la Tierra. Se trata de la teoría endosimbiótica. Una idea que la bióloga Lynn Margulis rescató y defendió con todo.
Y su propuesta fue, bueno, fue una bomba. Decía que las células complejas como las nuestras no evolucionaron pasito a pasito, no, se formaron por una fusión. Básicamente, una célula primitiva se comió a otra, pero en vez de digerirla, la adoptó. Empezaron a vivir juntas, para siempre. Este esquema lo muestra de maravilla. Tenemos un ancestro eucariota muy primitivo que en un momento dado se tragó una bacteria. Pero no cualquier bacteria. Una que era una máquina de usar oxígeno para producir energía. Y lo increíble es que esa bacteria nunca se fue. Se quedó a vivir adentro, se convirtió en un residente permanente y con el tiempo evolucionó hasta ser lo que hoy llamamos mitocondria. Sí, la central energética de nuestras células. Ok, esta idea de la colaboración fue un antes y un después en la biología. Pero faltaba la prueba definitiva. Y esa prueba llegó gracias a la genética, que nos permitió dibujar el verdadero mapa de la vida y, de paso, descubrir la identidad de esos socios ancestrales. Nos vamos a los años 70. Un científico, Carl Woese, tuvo una idea genial. Se le ocurrió usar una molécula genética, el ARN ribosómico, como si fuera un reloj evolutivo. La lógica era, comparando las secuencias de esta molécula en distintos organismos, se podía medir qué tan parientes eran, qué tan cerca o lejos estaban en el árbol de la vida. Daba igual su apariencia externa. Y los resultados... Los resultados de Woese hicieron pedazos el viejo árbol de la vida. Hasta entonces, la idea era simple. Estaban los procariotas, que son las células sencillas, y los eucariotas, las complejas. Fin. Pero su análisis genético reveló una historia muy diferente. Una historia con 3 grandes protagonistas, 3 ramas principales. Y estos son los famosos 3 dominios. Primero, las bacterias, las que todo el mundo conoce. Segundo, eucaria, que es nuestro equipo. Plantas, animales, hongos, todo lo complejo. Y el tercero fue la gran sorpresa. Un grupo de microbios de apariencia simple, que suelen vivir en ambientes súper extremos. Los llamó arquea. Y lo más loco es que genéticamente eran tan distintos de las bacterias como lo somos nosotros. Y aquí viene lo más fuerte de todo, el punto clave. El nuevo árbol de la vida demostró que nuestro dominio, eucaria, está más emparentado con las arqueas que con las bacterias. ¡Increíble! A pesar de que se ven tan simples, las arqueas son, evolutivamente hablando, nuestras primas más cercanas. Y con esto, volvemos al principio de la colaboración. Si nuestro linaje está más cerca de las arqueas, ¿qué significa eso? Pues que la célula anfitriona, la que se tragó a la futura mitocondria hace miles de millones de años, muy probablemente era una arquea. Nuestro origen no es una línea recta, es la fusión de 2 mundos, de 2 dominios de la vida radicalmente distintos. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Es curioso, ¿no? Empezamos hablando de secuestradores virales, de conflicto, y terminamos en una historia de simbiosis, de colaboración. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué somos en realidad? ¿Somos individuos o somos más bien ecosistemas con piernas? Colonias antiquísimas de seres que aprendieron a cooperar hace más de 1000 millones de años.